Buenas. Doctores, ¿ven la pantalla? Sí, doctor, sí se ven las diapositivas. Perfecto. Ya. Bueno, para comenzar, disculpen, como les digo, disculpen la demora. Bueno, ha sido por problemas de trabajo. Miren, la clase a desarrollarse hoy día es la nefropatía diabética. La idea de esta clase es intentar conocer, llegar al alcance de los problemas, de las complicaciones de esta enfermedad que es la diabetes mellitus, que es ampliamente distribuida en el mundo, y su incidencia a nivel de una falla renal que puede llegar de los estadios primarios e inclusive llegar hasta estadios terminales. Entonces, ¿qué es una nefropatía diabética? Entonces, dentro de las lesiones renales, como complicación microvascular a nivel de los problemas diabéticos, sigue siendo la primera y la más peligrosa, la nefropatía diabética como complicación de una insuficiencia renal crónica de larga data. Entonces, básicamente es una complicación de tipo vascular. Acordémonos que la diabetes es una enfermedad que va disminuyendo el calibre, estenosando los vasos sanguíneos. Esta enfermedad es estrictamente exclusiva de la diabetes. Al alterar la vascularización terminal a nivel de los riñones, es que ocurre una hipoxia, un proceso inflamatorio, una necrosis tubular y luego la consiguiente disminución del volumen renal. Entonces, como dijimos, la nefropatía diabética es una complicación microvascular. Esto ocurre tanto a nivel de la diabetes mellitus tipo 1 y de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cómo puede definirse la nefropatía diabética? El inicio de esta nefropatía diabética va con una presencia de una albuminuria persistente, es decir, más de 300 miligramos al día de proteínas en orina. Acordémonos que nosotros tenemos valores, un riñón normal tiene valor, un riñón en una persona normal tiene hasta una capacidad de eliminar 150 miligramos al día de proteínas por la orina. Valores superiores a esos, entre 150 y 300 miligramos, y estamos hablando de una microalbuminuria. Si yo tengo un paciente diabético por sí, ya es un signo de el inicio de una nefropatía diabética. Tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Acordémonos que la diabetes tipo 1 es una diabetes que generalmente tiene un mejor pronóstico en el caso de insuficiencia renal crónica, ya que debuta muy tempranamente e inicia tratamiento muy tempranamente también. En cambio, la diabetes mellitus 2 es una enfermedad que de un inicio insidioso, en el cual no tenemos un dato exacto de cuándo ha comenzado esta patología, entonces tiene más tiempo de desarrollarse esta enfermedad y más tiempo de tener complicaciones tardías tipo la nefropatía diabética. Es más, muchos de los pacientes, acordémonos que el 30% de pacientes diabéticos son hipertensos. Sumándose a esto al problema de las complicaciones de la diabetes, la hipertensión, aumentan en un 65% la inicio y progresión de una insuficiencia renal crónica hacia un problema ya terminal. Antes de pasar a esto, acá tenemos también un dato que es muy importante, la retinopatía diabética. Así como la diabetes complica, hay problemas vasculares, hay problemas neurológicos, hay también un problema de hipoperfusión a nivel de los vasos sanguíneos a nivel ocular y condiciona un problema llamado retinopatía diabética. La retinopatía diabética coincide exactamente con la nefropatía diabética. Es decir, si yo tengo un paciente con una diabetes mellitus establecida de más de 10 años de progresión o con un mal manejo de esta diabetes, lo primero que yo tengo que preguntarle a este paciente es si ve bien.
Si el paciente de por sí es cierto, existen muchos otros tipos de complicaciones vasculares, problemas infecciosos, llámese por problemas de sepsis, de pie diabético y otras cosas. La nefropatía diabética, es decir, la insuficiencia renal crónica, es definitivamente la primera causa de muerte en pacientes renales. La prevalencia también, hablamos pues de que la población de diabética de los pacientes de 40 años de edad, es lo que les decía hace un momento, ¿no? En los diabéticos de tipo 1, a los 40 años de edad, el 50% de pacientes a los 15 años ya tienen problemas de retinopatía diabética, de nefropatía diabética. En cambio, los pacientes con una nefropatía diabética, con una diabetes mellitus tipo 2, es mucho mayor. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento de cuándo inició esta enfermedad. Mientras más joven debutes en esta enfermedad y más tiempo de progresión tiene, lógicamente tienes mucho mayor riesgo de padecer una nefropatía diabética. Y también tenemos en cuenta una cosa, si bien es cierto, el riñón, nosotros podemos llegar a una insuficiencia renal crónica por muchas razones. Puede ser hipertensión, puede ser gota, puede ser gota por problemas de ácido úrico, puede ser por problemas de tiroides, puede ser por un problema de hipercolesterolemia, por problemas hereditarios tipo poliquistosis renal. Pero la nefropatía diabética, la diabetes mellitus, sigue siendo a nivel mundial la primera causa de insuficiencia renal, seguida en un 10 a 20% después por la hipertensión arterial. Entonces, la importancia de conocer un diagnóstico precoz, un diagnóstico preciso de una diabetes mellitus, un buen manejo de una diabetes mellitus, condicionan la aparición y progresión de una nefropatía. ¿Cuáles son los factores de riesgo a considerar en este tipo de patología? Siempre, por ley, es la hiperglicemia crónica. Tenemos que tener en cuenta esto. ¿A qué me refiero con una hiperglicemia crónica? Si yo tengo un paciente que tiene un diagnóstico de una diabetes mellitus, pero que no controla sus valores de glucosa o siempre los mantiene altos, este paciente de por sí va a seguir siendo el primer factor de riesgo para el desarrollo de la nefropatía diabética. Nosotros tenemos un arma que ustedes como médicos generales también lo van a tener, que es muy precisa y es muy a la mano cada vez más frecuente, es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada nos va a decir cómo estás manejando tu diabetes. Si tú tienes un paciente con una diabetes mellitus y le tomas una hemoglobina glicosilada y sale en valores menores de 6, nos quiere decir que este paciente está manejando bien sus valores de glucosa a nivel mensual. Pero si nosotros tenemos un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada superior a 6.5, automáticamente vamos a entender que este paciente está manejando mal su diabetes mellitus y por lo tanto es un factor de riesgo preciso para el inicio de una nefropatía diabética. En segundo lugar, tenemos la hipertensión arterial. Como ya lo dijimos hace un momento, hasta el 30% de pacientes diabéticos son hipertensos. ¿Por qué? Porque hay cambios microvasculares, ¿no? Y estos cambios microvasculares, sumados a los de la diabetes por la estenosis vascular que hace, también la hipertensión arterial genera una disminución en el flujo sanguíneo y un empeoramiento de la enfermedad renal. Entonces, es una muy mala asociación entre un paciente hipertenso y diabético. En tercer lugar, tenemos la microalbuminuria. El mayor factor pronóstico
acuérdense por favor, mayor factor pronóstico de un paciente diabético para un desarrollo de una enfermedad renal crónica es y seguirá siendo la microalbuminuria. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente, puede ser joven, puede ser atlético, pero ya es diabético y ya está desarrollando una microalbuminuria, como ya les dije hace un momento, valores superiores a 150 y menores de 300 miligramos de glucosa en 24 horas en una orina, entonces es un marcador de inicio de problema renal. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta el manejo adecuado de la diabetes y hay que tener muy en cuenta la microalbuminuria. ¿Sí? En cuarto lugar tenemos el tiempo de enfermedad de la diabetes. Si yo tengo un paciente, por eso son tan importantes los niveles de vida, ¿no? La calidad de vida de la persona. Si yo tengo un paciente que debuta, un paciente obeso, con una carga genética de diabetes, que debuta a los 25 años con diabetes, este paciente de por sí, con una mala forma de vida, con una hiperglicemia marcada, con una microalbuminuria, ese paciente de por sí va a terminar en una insuficiencia renal estadio 5 por nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque tiene un mayor tiempo de permanencia de la enfermedad y por lógica, una mayor posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas como consecuencia de la diabetes. Entonces, si yo tengo un paciente con una carga genética para diabetes, lo primero que debo de recomendarles es definitivamente un buen cuidado de la glucosa, porque mientras mayor debute con la enfermedad, es menor el riesgo de padecer de una enfermedad renal crónica. Otro factor de riesgo es el tabaquismo, ya lo sabemos, que no es un factor de riesgo solamente para el paciente diabético, es también para el paciente hipertenso, no solo por los riesgos cardiovasculares, sino también está demostrado que el tabaquismo en este tipo de pacientes disminuye la hipoperfusión terminal a nivel de los vasos renales y aumenta el problema inflamatorio, aumenta la muerte celular, disminuye la masa renal, y al disminuir la masa renal hay complicaciones diabéticas. La raza también hay que considerarlo como un factor de riesgo. Pacientes de raza negra, generalmente que tienen mayores problemas de hipertensión y una mayor insensibilidad a la insulina. Acordémonos que los pacientes con diabetes que antes se creía que no tienen una adecuada dosis de insulina, que el páncreas no produce una adecuada insulina, en la actualidad ya esto está quedando de lado, porque muchas veces el páncreas sí produce cantidades adecuadas de insulina. De lo que se trata es que existe una insensibilidad de la insulina producida por el páncreas a los niveles de glucosa. Y eso es lo que... Patología. La fisiopatología. Dentro de la fisiopatología tenemos tres teorías. La teoría metabólica, la teoría genética y la teoría hemodinámica, que vamos a tratar cada uno, que podamos entenderlo todo. Generalmente estos estudios se han hecho en estudios animales. ¿Y qué demuestra? Demuestra que un control, por ejemplo, en animales y en ratas, ¿no? Se ha demostrado que un control glicémico adecuado disminuye el engrosamiento de la membrana basal glomerular. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente que yo manejo adecuadamente sus niveles de glucosa, manejo adecuadamente su microalbuminuria, no va a haber un engrosamiento a nivel de la membrana basal glomerular, entonces no va a permitir el paso de proteínas de bajo peso molecular como son la albúmina. Va a disminuir la microalbuminuria y va a disminuir el daño renal. ¿Sí? Esto se ha evidenciado básicamente en pruebas en animales que con un trasplante de páncreas
existe una regresión de las lesiones glomerulares. ¿Qué más? También se habla de la aparición de una glomeruloesclerosis. Tenemos que considerar que todo órgano, ya sea hueco o ya sea macizo, ¿no? Está formado por las tres capas histológicas, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y todo tejido consta de los tres elementos de todo tejido, que son las células, el líquido intersticial y la sustancia intercelular. Entonces, esta sustancia intercelular que rodea los glomérulos a nivel del órgano, del riñón como órgano, está demostrado que con niveles hiperglicémicos altos y en más de 10 a 15 años de aparición de la enfermedad, está condicionado en esta sustancia intercelular, se convierte del colágeno normal, de la sustancia intercelular normal, a un grado de fibrosis. Y este grado de fibrosis, lógicamente, ocasiona a nivel de los glomérulos una esclerosis. Quiere decir que como que lateraliza, como que presiona y destruye los glomérulos, que como ya sabemos son las unidades funcionales del riñón. Entonces, y esto también se ha evidenciado mucho, que existe un cierto grado de reversibilidad, con un adecuado manejo de la hiperglicemia y con un adecuado manejo de los factores de riesgo. La teoría genética, por otro lado, nos dice que existen ciertos factores de histocompatibilidad propios del mismo organismo que condicionan al engrosamiento de la membrana basal glomerular. Esto justificaría, por ejemplo, que muchos pacientes renales, diabéticos, que si bien es cierto, no son muy acertados en su tratamiento, no son muy acertados en el manejo de su vida diaria, no desarrollan grandes grados de insuficiencia renal, o llegan hasta cierto grado de insuficiencia renal, pero no a estadios ya terminales. Esto se justifica por un tema de valor genético. Difícil el caso, por ejemplo, de los diabéticos tipo 1. Los diabéticos tipo 1, en los cuales, si bien es cierto, no hay la incidencia familiar tan estricta como en el caso de los pacientes con diabetes mellitus 2, esta historia familiar que aumenta con el grado de hipertensión arterial condicionan un marcado acceso, un marcado predisposición hacia una nefropatía diabética. También hablan de alelos, también se habla, la teoría genética habla que a nivel genético existe cierto tipo de pacientes en los cuales se encuentran la presencia de ciertos alelos que son predominantemente más propensos al desarrollo de una nefropatía diabética en sus diferentes. Y por último, la teoría hemodinámica. La teoría hemodinámica nos habla básicamente de cómo la estabilidad y la viabilidad a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Existen ciertos estudios en los que se vieron, por ejemplo, que en ciertos ratones se les clampaba la arteria renal y al clamparle esta arteria renal se desarrollaba muy rápidamente una lesión celular, una muerte celular, y se desarrollaba una insuficiencia renal crónica como por hipoperfusión. Entonces, esto nos lleva a pensar en una cosa. Si yo tengo un paciente diabético mal manejado, en el cual hay una esclerosis ya, hay una acumulación y hay una hipoperfusión a nivel renal, ¿qué va a pasar con el riñón? El riñón se defiende de alguna manera
se defiende de este problema y comienza una hiperfiltración glomerular. ¿Qué quiere decir la hiperfiltración glomerular? Que este riñón, que este glomérulo está trabajando hasta un 30 a 50% más de su capacidad normal. ¿Sí? Entonces, al trabajar a más de un 50% de su capacidad normal, lógicamente todo lo que trabaja con mucha fuerza, llega un momento que se cansa y cae de golpe. Y esta hiperfiltración glomerular es la fase previa, se puede decir, a un daño renal ya establecido, que es una enfermedad renal crónica por nefropatía diabetes o también llamado nefropatía diabética. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos en cuanto a las tres teorías que de alguna manera nos justifican el desarrollo, inicio, desarrollo y pronóstico de un problema renal en un paciente diabético. La hiperglicemia, como dijimos hace un momento, es el hecho más determinante de la etiopatogenia de ambos tipos de diabetes y de sus complicaciones. Entonces, si no hay hiperglicemia, definitivamente no va a haber complicación. Si yo soy diabético y manejo mi glucosa en forma adecuada, manejo en mis números normales, manejo mi número de mis controles de diabetes adecuados, con una hemoglobina glicosilada adecuada, no hay una hiperglicemia. Y como ya lo dijimos desde el primer momento, desde la segunda o tercera diapositiva, la hiperglicemia sigue siendo el principal factor de riesgo en la aparición, desarrollo y pronóstico de una enfermedad renal crónica por diabetes mellitus. Debemos también tener en cuenta la serie. Hola, hola. Sí, se lo doctores. Escucha. Sí, se lo Ya, un escucha. segundito, por favor. Deme un segundito que se me está yendo el internet. Un segundito. Ok, doctor. Sí, ven las diapositivas, por favor. Sí, doctor. Hola. Sí, se observa. Perfecto. Sí, se observa. Bueno, continuamos con las alteraciones renales. Entonces ya hemos tenido una idea de cuáles son los factores que inician, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores determinantes, las teorías. Entonces ahora tenemos que ver a nivel del riñón como órgano qué ocurre. Ocurren alteraciones estructurales y ocurren alteraciones funcionales. Dentro de las alteraciones estructurales, este es un glomérulo, está rodeado por sus capilares, ya sabemos, según anatomía, la arteriola aferente, la arteriola eferente y la membrana basal glomerular, que está conformado por la presencia de podocitos, ¿no? Es una membrana semipermeable que permite el paso de ciertas sustancias de bajo peso molecular y de ciertas sustancias no. Entonces, regresemos. A nivel renal, las alteraciones estructurales, como ya les dije hace un momento, como ya conversamos hace un momento, está conformado a nivel del mismo tejido por la aparición de grados de fibrosis que se dan en la sustancia intercelular de los glomérulos que rodean a los vasos sanguíneos. Entonces, esta sustancia que de por sí es elástica, este grado de fibrosis se torna duro, se tornan muy poco elásticas
y lógicamente hacen presión sobre los capilares sanguíneos y lógicamente producen una estenosis, ¿no? Hacen una estenosis. Entonces, toda esta esclerosis que se está produciendo a nivel de la sustancia intercelular como complicación vascular de los procesos de diabetes, ocasionan que este glomérulo se esclerose, ¿sí? Y lógicamente al esclerosarse va a perder su actividad. Y una vez que hablamos hace un momento, les comenté la masa renal. Si yo tengo 1 millón de nefronas aproximadamente por riñón, y si yo tengo un grado de esclerosis en un número determinado de nefronas, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Qué va a haber? No vamos a sentir nada, no vamos a tener ningún problema, pero si este grado de fibrosis y de esclerosis se extiende ya a un gran número de nefronas, ya estamos hablando de que de por sí, de que disminuye la masa renal. Entonces, ¿a qué me refiero con masa renal? A la parte que funciona del riñón. Entonces, si yo tengo un gran número de glomérulos afectados, mi masa renal, mi masa funcionante va a ser muy poca. Entonces, si yo estoy hablando, si más de 1/3 de mis nefronas ya están esclerosadas, ya mis vasos sanguíneos ya están estenosados, entonces van a comenzar las alteraciones funcionales. Menos de esto no voy a tener ninguna alteración, pero ya más de 1/3 ya voy a tener alteraciones funcionales. Y la primera que vamos a tener, como les dije hace un momento, es la hiperfiltración. Estos pocos glomérulos que aún continúan viables y que todavía no han sido alterados, trabajan a 1000 por hora. Y al trabajar tan intensamente es que producen inclusive valores de una tasa de filtración glomerular mayor. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito una tasa de filtración glomerular para un paciente de 60 años, por ejemplo, acordémonos que los riñones trabajan hasta los 40 años a un 100%. Cada año que pase luego de los 40 años, el riñón disminuye su función renal en forma fisiológica, o sea, es algo normal. Si yo tengo 70 años, no voy a esperar que mis riñones funcionen al 100%. Si yo tengo unos 70 años, con que mis riñones funcionen a un 70% suficiente. Pero imagínense que yo tengo un paciente diabético de 15 años ya de enfermedad y me tiene una función renal de 120. Entonces ustedes dirán, señor, está muy bien, pero no es así. Este paciente ya está hiperfiltrando porque está trabajando más de lo que él necesita para su edad. ¿Por qué? Justamente por las alteraciones estructurales de las que ya hemos hablado. A eliminar cantidades de proteínas en la orina mayores a 150 miligramos, es decir, con una microalbuminuria, ya es de por sí un daño renal ya establecido. Entonces, es lo que le decía más o menos anteriormente, ¿no? Este es un glomérulo, la matriz mesangial. Este es un ejemplo de un glomérulo, generalmente sano, ¿no? Que tiene todavía su matriz mesangial estándar. Entonces la lámina basal glomerular se encuentra elástica. Acordémonos que de anatomía que estudiamos, es una lámina basal permeable con la presencia de orificios que no son circulares, sino son ovoidales. Y esto es justamente para disminuir el paso de ciertas sustancias. Dentro de estos, la albúmina, pues, ¿no? Esta es básicamente la membrana basal glomerular, la presencia de los podocitos, el endotelio del vaso sanguíneo que está tapizado, se puede decir, por la presencia de los podocitos que envuelven esto y forman la lámina basal glomerular, que una vez que este riñón ya haya sido afectado y ya haya sido esclerosado, definitivamente van a apretar este vaso sanguíneo y lo van a estenosar
va a haber una hipoperfusión y va a haber una muerte celular. Dentro de las alteraciones estructurales, como ya lo dijimos, está la glomerulosclerosis difusa y la glomerulosclerosis nodular, ¿no? Que son los factores generalmente más propensos, ¿no? Más claros en esos casos. Entonces, esta es una lámina histopatológica en la que muestra la gran producción de fibrosis a nivel de la sustancia intercelular que rodea al glomérulo. Y está muy claro, ¿no? Hay una glomeruloesclerosis difusa. Se ha formado una gran cantidad de tejido conectivo, ya no laxo, sino denso, el cual lesiona los vasos sanguíneos, disminuye la permeabilidad de la membrana y ocasiona la muerte celular. Y esto se ve reflejado en las alteraciones funcionales que ya hemos comentado, como son la hiperfiltración, la microalbuminuria y la proteinuria. Acordémonos que nosotros en estadios ya avanzados de un paciente diabético, que si bien es cierto, debuta con una hiperfiltración, luego pasa a una microalbuminuria, tenemos pacientes que inclusive llegan a ser síndrome nefrótico por diabetes mellitus. Entonces, el síndrome nefrótico ya sabemos que está caracterizado no por proteinurias de 150 ni de 300, estamos hablando de proteinurias que superen los 3 gramos, ¿no? Entonces, lógicamente, si yo tengo un paciente con estas características de grandes cantidades de proteínas por la orina, como consecuencia de la alteración a nivel de la membrana de filtración glomerular, estos pacientes van a perder mayor cantidad de proteínas de las que ingieren. Entonces, estos pacientes van a ser hipoproteinúricos, pero van a ser hipoalbuminémicos. Es por esto que los pacientes con una nefropatía diabética generalmente se edematizan. Son pacientes que llegan a nuestro consultorio. Ellos no llegan porque o al hospital, no llegan porque son diabéticos y quieren saber cómo está el riñón. No, ellos llegan, el 90% de pacientes que llegan al consultorio externo de nefrología son porque están edematizados. ¿Y por qué están edematizados? Porque están perdiendo gran cantidad de proteínas por la orina, hay una hipoalbuminemia marcada y lógicamente, como ya sabemos, como ya hemos conversado con algunos doctores ya en el curso, en la práctica que tuvimos, se alteran las leyes de Starling, disminuye la presión oncótica, disminuye el ingreso de líquido que ha salido por el capilar arterial y lógicamente se produce el edema. La hiperfiltración glomerular, como dijimos, dentro de las alteraciones funcionales, la hiperfiltración glomerular, y hemos hablado de eso solamente para incidir que la hiperglicemia continúa siendo la primera causa de hiperfiltración glomerular a nivel renal. Los valores de referencia de la microalbuminuria, ¿se acuerdan lo que conversamos ya hace un momento? Menores de 30, la microalbuminuria entre 30 y 299, y la proteinuria mayor de 300. Esto se puede obtener por una orina de 24 horas o también se puede obtener en orina al azar, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no se ha demostrado que la proteinuria en 24 horas sea más fidedigno que una proteinuria al azar, pero sí es cierto que el primer problema, el primer inconveniente que tenemos en los pacientes mayores, en los cuales, al igual que en los niños, ¿no? En los cuales se les pide una proteinuria en 24 horas, es la mala toma de muestra. Entonces, si ustedes en su centro de salud o en su hospital no tienen la posibilidad de una proteinuria en 24 horas, con una tira reactiva, simple y sencillamente en un examen de orina, y ven que hay la presencia de albúmina, entonces es un buen dato para ver que ya hay una alteración, no solamente estructural, sino ya hay una alteración funcional a nivel renal. ¿Sí? Acordémonos también que la urea creatinina comienzan a subir exponencialmente a partir de estadio 3. Entonces,
miren lo importante de una detección precoz de una microalbuminuria. Si yo tengo un paciente con una microalbuminuria, puedo tratar de disminuir esta microalbuminuria con el uso de antihipertensivos, el uso de IECA, ARA, y disminuiría mucho la progresión de esta insuficiencia renal. Más o menos eso es. Doctores, hola. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, eso es más o menos lo que quería conversarles en cuanto a lo que es la nefropatía diabética. Entonces, más que todo, tener en cuenta la importancia de un buen manejo de los niveles de glucemia, ¿no? El buen manejo de la hipertensión arterial, el buen manejo de el buen manejo de una dieta adecuada, en lo cuales nos convendría en la disminución de la hiperfiltración, la disminución de la hiperglicemia y la disminución de la aparición de la insuficiencia renal, ¿no? Importante, como les dije, entonces el buen manejo de la hiperglicemia, el buen manejo de la hipertensión arterial y tratar de disminuir el tiempo de progresión de esta enfermedad. Entonces, tenemos acá una diapositiva en la cual nos habla de una proteinuria e injuria intersticial. Entonces, de por sí, si bien es cierto, la proteinuria es un marcador de daño renal, la proteinuria de por sí también empeora la función renal. Por eso es una de las metas de los... Las personas que la labor del nefrólogo, ¿entiende? Entonces, los pacientes, la labor del nefrólogo, la labor del nefrólogo es de disminuir la proteinuria. ¿Por qué? O sea, no solamente nos sirve para darnos cuenta que el riñón está fallando, sino que si yo permito que esta proteinuria continúe, me va a ocasionar un daño intersticial a nivel del órgano. ¿Sí? Entonces, la importancia de manejar la proteinuria con una dieta adecuada, con un manejo de la hipertensión y con el uso de lo que más tenemos a la mano, ¿no? Lo que más tenemos a la mano. La dieta, que debe ser adecuada al estadio de la función renal, y la capacidad de utilizar antihipertensivos de tipo IECA, de tipo ARA, que si bien es cierto, cumplen con una función que es de manejar la presión arterial, también nos sirven como antiproteinúricos.
Los estadios de la nefropatía diabética. Hay que tener en cuenta, como les dije hace un momento, el paciente, de acuerdo a la edad, tiene un grado de insuficiencia renal fisiológica. Pero tenemos en cuenta que si yo tengo un paciente con una diabetes mellitus y peor aún, mal manejada, es un candidato para el envejecimiento prematuro de los riñones. Y esto se ve en 5 estadios. Entonces, 5 etapas o estadios en los cuales se va desarrollando la insuficiencia renal crónica. En el estadio 1, hay básicamente lo que nos va a marcar el estadio 1 es la hiperfiltración glomerular. Entonces, si yo tengo, como les dije hace un momento, un paciente de 60 años que debería tener una función glomerular, una tasa de filtración glomerular de 80 y tiene 120, en vez de alegrarme, me voy a preocupar. ¿Por qué? Porque está hiperfiltrando. Si este paciente está hiperfiltrando, quiere decir que ya puede estar en un estadio 1 de insuficiencia renal por nefropatía diabética. El estadio 2, ya hay alteraciones estructurales. Inclusive son pacientes que pueden tener una normoalbuminuria, pero ya la tasa de filtración glomerular de estos pacientes ya está cayendo, ya comienza a caer, comienzan los niveles de creatinina, de urea, comienzan a elevarse, sin mayores otras características, ¿no? En cambio, en la estadio 3, que es la nefropatía diabética incipiente, esta ya no sería una microalbuminuria, inclusive llegan a pacientes con proteinurias persistentes, ¿sí? Y estas proteinurias persistentes, lógicamente, ya condicionan a la aparición de edemas. Y a nivel de estadio 3, tenemos que tener en cuenta un dato muy importante, y que es la hemoglobina. A partir de estadio 3, el paciente con una nefropatía diabética ya comienza a tener grados de anemia. Entonces, si yo ya llego a un paciente en un estadio 3 de una nefropatía diabética, quiere decir que ya hay una esclerosis, como dijimos hace un momento, mayor a 1/3 de nefronas. Entonces, su masa renal, su masa glomerular está muy disminuida. Lógicamente, de estadio 3 en adelante, ya el pronóstico no es muy bueno y la posibilidad de ir en reversa, de mejorar esto, es muy poca. La posibilidad acá es, lógicamente, de tratar de mantener el estadio y de no progresión. En un estadio 4, ya con una nefropatía diabética ya manifiesta, la proteinuria no solamente se hace persistente, sino que hay la aparición de edemas generalizados. La oclusión glomerular es demasiado alta, estamos hablando ya más del 50% de glomérulos tomados, ya comienzan otro tipo de alteraciones propias de la función renal. No solo la anemia, sino comienzan a haber alteraciones a nivel del calcio, a nivel del fósforo, a nivel del sodio, ¿no? Cosas que están de acuerdo ya al estadio 4, que es previo ya a la fase final de la nefropatía diabética. Y por último, la insuficiencia renal terminal o estadio 5, en la cual se evidencian ya tasas de filtración glomerular menos de 15. Recordemos que la tasa de filtración glomerular menos de 15 ya es un indicativo para el inicio de diálisis, ¿no? Llámese en cualquiera de las formas. Puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, esto de acuerdo a cada paciente, a cada decisión, a cada realidad del paciente, ¿no? El paciente, de acuerdo a su realidad, elabora un plan, elabora un esquema de de cómo tratar su diabetes. Gracias a Dios, ahora tanto el Ministerio de Salud como la policía, como el Ministerio de Salud, cuentan con todas las
armas, se puede decir, con todos los métodos para tratamiento de una insuficiencia renal terminal producida por diabetes, como en el caso de un paciente, como el caso de hemodiálisis, como el caso de diálisis peritoneal, ¿no? Todo esto es gratuito. Acordémonos que la evolución también es larga, ¿no? La evolución de un paciente desde la aparición de la primera microalbuminuria hasta un desarrollo de una insuficiencia renal crónica terminal o estadio 5 fluctúa entre los 15 y los 20 años. Y si una persona es muy bien cuidada, maneja sus hiperglicemias, maneja su microalbuminuria, maneja su dieta, es muy posible que no llegue a diálisis. Solo el 30% de pacientes diabéticos llegan a ser grado de insuficiencia renal estadio 5 y llegan a diálisis. Acordémonos de las teorías que hemos dicho. Está la teoría metabólica, la teoría hemodinámica y la teoría genética, que es muy importante en estos casos. ¿Sí? Entonces, este cuadrito nos sirve para ver más o menos la progresión en años en un paciente bien o mal llevado. Mire, ¿desde cuándo en el estadio 1? Cuando debuta con una microalbuminuria, que ustedes lo pueden captar en un centro de salud con una tira reactiva, con un examen tan sencillo, un examen de orina, doctores, un examen de orina cuesta aproximadamente 30 céntimos. Que el laboratorio nos cobre a nosotros 50 soles es una cosa, pero el valor que le significa al laboratorio hacer un examen de orina es 30 céntimos, ¿no? Entonces, yo ya encuentro proteína en la orina. Miren la importante de un diagnóstico preciso con un examen tan sencillo, ¿no? Entonces, en 2 años de evolución ya el paciente puede estar en estadio 2. En 8 a 15 años, es para la próxima. Pero ahora, ¿entendés? Pero en el estadio 3, de 8 a 15 años de evolución, hay una buena diferencia, miren, hay una gran diferencia. Un paciente ya más de 15 años de evolución, acordémonos también lo que dijimos en las primeras diapositivas, la aparición de retinopatía diabética. Tengo un paciente con retinopatía diabética, automáticamente ya tiene una nefropatía diabética. Miren las ayudas que nos dan el conocer algo de este tema para tratar de que no progrese esta enfermedad o tratar de captarla a tiempo para evitar su evolución. Una evolución en estadio 5 en un paciente bien llevado, estamos hablando de 25 años de evolución. O sea, nos da mucho tiempo, nos da muchas oportunidades para corregir, para manejar y evitar llegar a esto. ¿Sí? El tratamiento básicamente es evitar la ingesta de proteínas en dosis altas. Quiero que me entiendan. Sí es cierto que los pacientes diabéticos tienen problemas de hipoproteinemia. Por eso les dije hace un momento, son inclusive capaces de hacer síndromes nefróticos. Pero básicamente la restricción proteica, estamos hablando por estadios. Si yo tengo un paciente que está en un estadio 3, le puedo dar 1 miligramo por kilogramo de proteínas por día. En cambio, si yo tengo un paciente que está en un estadio 4, un estadio 5, ya esto baja. Tengo un máximo de 0.8 de proteínas kilo día. ¿Entienden? Entonces, si yo paciente estoy en una edad avanzada y continúo comiendo una cantidad inadecuada de proteínas, que si bien es cierto para un paciente no renal están bien, para él es muy peligroso. Yo tengo pacientes RC estadio 5 que todavía no inician diálisis y lo que los mantiene sin llegar a diálisis todavía es una dieta hipoproteica o una dieta de proteínas adecuada para su tasa de función renal. Bueno, básicamente los objetivos que dijimos hace un momento, hablamos de una hemoglobina glicosilada, ¿se acuerdan lo que conversamos en una de las primeras diapositivas? Que la hemoglobina glicosilada nos da una idea de cómo está el manejo de tu glucosa, porque ya sabemos que el principal factor pronóstico para un desarrollo de una insuficiencia renal es la hiperglicemia, ¿no? Eso es lo que quería conversarles ahora de nefropatía diabética. Espero pues que nos haya servido de algo, espero que me hayan...
Hola. Hola. Creo que se le entrecortó un ratito y no lo escuchamos, Sí. por eso. No. Bueno, eso es lo que digo, como les digo, eso es más o menos lo que quería que entiendan, lo que quería que conozcan ustedes como médicos, que ya van a hacer dentro de muy poco, la importancia de la nefropatía diabética, la importancia de un buen manejo de la diabetes en el desarrollo, en la aparición, desarrollo y progresión de una insuficiencia renal crónica que puede llegar a estadios terminales y terminar con un paciente en diálisis, ¿no? Ustedes como médicos, con un desarrollo, con un diagnóstico tan sencillo, como les digo, como una insuficiencia, como un examen de orina completo con proteinuria, con un examen de una microalbuminuria, pueden de una o de otra manera salvarle a este paciente de una enfermedad tan terrible como es una insuficiencia renal crónica, en la cual el daño es para siempre, ¿no? ¿Alguna pregunta tienen en relación a esto? Todo tranquilo, dígame en qué puedo ayudarlos. Hola. Doctor Marco Vázquez. ¿Cómo está? ¿Alguna pregunta? ¿En algo hay que reforzar? Gracias. Doctora Mayra Samamé. Doctora Mayra Samamé. Doctor Rodrigo, o doctora Rodrigo Burga, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ya, un favor,